Ya. Ujú. Ok. Entonces, donde dice las respuestas, ves que aparece ya en el cuerpo de la interfaz, dice calentamiento global y tiene el logo de Excel. Entonces, vamos a descargar ese archivo. Se descarga. Y entonces dice que lo trabajemos en Excel local, que quiere decir que pues tiene que ser en el Excel de tu computadora. Entonces, bueno, me va a abrir, este que estás viendo no es, está abriendo apenas el archivo. Vamos a dar a habilitar edición. Y aquí están los datos. Si te fijas, cada celda tiene un ancho predeterminado y muchos contenidos no aparecen. ¿Sí alcanzas a ver la pantalla, José Manuel? No te oigo. Sí, sí. Ok. Entonces voy a hacer grande esto porque quiero que veas aquí, por ejemplo, que los textos están incompletos, ¿no? Bueno, no se alcanzan a ver, pero ahí están. Lo que hace Zoom, lo que hace al final del día Excel, pues es que pues nos va a optimizar la manera de concentrar todos los datos. A eso es lo que por eso ves que están incompletos, pero si te fijas arriba, donde hay una barra que se llama justamente barra de fórmula, no donde dice correo electrónico, donde dice barra de fórmula, cambia el texto dependiendo de en qué celda me encuentre. ¿Dónde estará? Ok, entonces, si ves aquí, bueno, por ejemplo, los correos, los nombres, y bueno, tú hiciste varias preguntas de sí y no. Entonces, con esas son con las que vamos a trabajar. Lo primero era que aquí en la parte inferior izquierda, y vamos a cambiar el nombre, dice Sheet 1, y entonces le voy a cambiar el nombre y va a ser, ¿qué tenía que decir? ¿Te acuerdas? Fuente de datos. Correcto. Aquí arriba donde dice actividad, calentamiento global, le voy a cambiar el nombre. Lo voy a guardar temporalmente en mi OneDrive para poder cambiarle el nombre. Y le voy a poner actividad 09. Y pues en tu caso va tu nombre. Ok. Entonces ya hice los dos cambios de nombre que nos pedía la actividad. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bueno, interpretaré tu silencio, creo que sí. Entonces, por ejemplo, si te fijas aquí en la barra inferior derecha, ¿sí? Viene una barrita que dice zoom. Quiere decir que puedo hacerlo más chiquito o más grande. O se me puedo alejar ¿para qué? Para que puedas ver todas estas barritas. Por ejemplo, la última pregunta era una pregunta abierta. Entonces, por eso ves que es mucho texto. ¿Ok? No pasa nada. O sea, solo lo que nos pide a hacer como siguiente acción es poner los bordes a la tabla. Para eso, por eso la alejé para poder verla completa, ¿sí? Y viste que se me hizo más fácil así o sea, así seleccionarla toda. Lo que voy a hacer ahora es que con el botón secundario o el botón clic derecho del mouse o de tu pad de la laptop, voy a dar clic derecho y me va a venir la opción de bordes. Entonces, vamos a ver dónde está, dónde está. Ay, ahora no me aparece. Columna, seleccionar, bordes, ordenar, obtener.
puedo irme aquí a donde dice formato de celda. Y hay varias formas de llegar. El que yo te enseñé era fácil porque pues, te decía así. En el formato de celda, pues vas a ver todo lo que tiene que ver con la tabla, si son categorías numéricas, etcétera. Nos vamos a ir aquí donde dice borde y vamos a marcar todos los bordes. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a dar clic en todas las verticales y horizontales. Ojo aquí, porque hay dos para diagonales. Esas no las actives, solo las verticales y horizontales. Entonces, una vez que le doy a aceptar, ya me pone los bordes. Me vuelvo a acercar y se van a ver los bordes. Ahora bien, José Manuel, aquí es donde viene la parte difícil. Siempre acuérdate de guardar. Esta es la parte que nos equivocamos mucho ayer. Ahorita aquí estoy con una tabla nueva y te voy a enseñar por qué. Si te fijas hasta arriba y se van a poner en verde, pues están las columnas de la hoja de datos de Excel. Entonces, justamente me voy a ir aquí a la columna K, la famosa columna K. ¿Por qué esta? Porque es donde está la primera pregunta que contestamos sí y no. O que, perdón, que tenía como respuesta sí y no. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a cuantificar estos datos. Está muy sencillo. Vas a contar cuántos sí y cuántos no. Entonces me voy a ir en la celda, voy a acercar la pantalla un poquito, que mira, sí me aparece aquí la K, ¿sí? Pero voy a bajar a la celda abajo de la última respuesta. En este caso sería en la línea, en la fila 24, columna K. Entonces voy a empezar a escribir una fórmula. Hay varias fórmulas que se pueden hacer en Excel, pero que en este caso pues son limitadas porque solo tenemos dos respuestas, dos parámetros, sí y no. Entonces vamos a contar cuántos sí y cuántos no. Entonces lo que voy a escribir primero es el signo de igual, contar punto sí, luego abro un paréntesis. Hay dos opciones. Una es que pueda sumar automáticamente cada una o no. Entonces, lo que voy a hacer es, después del paréntesis, ves que se pone en negrita esta parte que dice rango. Ok. Entonces, como está rango, me voy a ir a la primera respuesta, que en este caso está en la fila 2, y voy a empezar a arrastrar las barras. Vas a notar que se van a estar arrastrando porque va a tener como que unos gusanitos, como que una línea punteada dando vueltas. Entonces vamos a seleccionar solo las respuestas, ¿ok? Hasta la 23. Ay, hasta la 23. ¿Ok? ¿Te fijas? Ya me aparece así. K2, 2 puntos, K23, que quiere decir que estamos desde la línea 2 hasta la línea 23 en la columna K. Entonces luego voy a poner una coma y me va a decir el criterio, es decir, me está preguntando el criterio. ¿Qué criterio voy a contar primero? Pues los sí. Entonces voy a abrir unas comillas. Ojo aquí, tienes que escribirlo tal cual aparecen tus criterios. ¿Por qué? Porque a veces hay programas que diferencian entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, en este caso, sí está escrito con la S mayúscula y la I minúscula. Escribo el asterisco y luego cierro las comillas y por último cierro el paréntesis. Hasta aquí. Aquí es donde yo vi que tú tenías problemas porque decías que se te salía del renglón. No te preocupes, eso es normal, pero es importante que cheques que pues no le des clic en donde no debes. Entonces, una vez que ya escribiste toda la fórmula,
me va a contar todos los sí, solo los sí en esta fórmula. Le voy a dar Enter y me va a aparecer el resultado. Que el resultado quiere decir que en la columna K, la cantidad de sí obtenidos en esa pregunta es de 14. Entonces, en la columna anterior voy a poner sí y luego no para marcar qué respuestas son. Entonces, para contar los no, voy a hacer lo mismo. Voy a escribir contar sí, voy a abrir paréntesis, ya sé de qué columna a qué columna voy a contar, desde la K2, 2 puntos, a la K23, coma, abro comillas, ahora voy a contar solo los no, fíjate que ya me salí del renglón, pero no pasa nada, o sea, no pasa nada porque virtualmente sigo en ese mismo renglón. Puedes ver que acá arriba en la barra de fórmula, ¿sí? Pues me dice que puedo seguir escribiendo varios caracteres. Entonces ya estoy seleccionando el criterio no, asterisco, cierro comillas y cierro el paréntesis. Una vez más doy Enter y una vez que pulse Enter me va a aparecer la cantidad de no que han sido las respuestas, que en este caso son 8. Entonces, por ejemplo, tuvimos 22 participaciones en este cuestionario. Si yo sumo 14 más 8, ¿sí? Si lo sumo, me va a dar... Ay, no quiero. Me va a dar 22, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puedo hacer una suma aquí, entonces, pero eso ya sería enredarte más. Ok, entonces, por ejemplo, no voy a hacer lo mismo con todas las columnas, porque mira, tenemos respuestas hasta la columna T. Va a ser muchísimo más fácil. Ojo aquí, a ver si lo puedo hacer más zoom. Fíjate, aquí estoy en la columna K. Para no hacer la misma repetición de la fórmula, si te fijas, cada que posiciono el puntero, como que se hace un marquito verde. ¿Sí estás viendo? Ujú, Bueno, ujú, entonces, por ejemplo, si ya me voy a la columna J, lo que voy a hacer aquí va a ser que voy a seleccionar estas dos filas, así, o sea, pico aquí, fíjate, me aparece, si le pico 2 veces me aparece solo la fórmula y ya, me salgo para que me salga el resultado que ya tenía antes. Bueno, entonces le pico y voy a seleccionar estas dos. ¿Te fijas aquí? Aquí en la parte inferior derecha de donde están seleccionadas, hay un puntito verde, un pequeño y minúsculo cuadrito verde. Lo que voy a hacer es arrastrar la fórmula y lo voy a arrastrar a la siguiente celda. Automáticamente me van a aparecer los totales. O sea, mira, fíjate, otra vez en la columna L. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar aquí y el pequeño cuadrito lo voy a arrastrar más celdas. ¿Para qué? Para que automáticamente me dé los resultados con la misma fórmula, pero diferente criterio. ¿Cuáles son los criterios? La posición. Esté en la columna J. ¿Sí? Por ejemplo, todos los sí de la primera de cada columna me van a aparecer aquí. Porque mira, si yo le pico, cambia automáticamente la fórmula. Por ejemplo, la P, la O, la N, ¿ok? Etcétera. Entonces, así es como yo puedo sacar los totales y así es como se utiliza en realidad Excel. Excel nos sirve para hacer estas fórmulas, ¿ves? Entonces, cada una
ya me va a decir cuántos sí y cuántos no hubo. Entonces, aquí lo que yo te decía, ya que quedaron los cálculos matemáticos, lo único que falta es el cuestionario para cerrar. El cuestionario, el comentario, un comentario. Pero a ver, antes de hablarte sobre cómo insertar un comentario, ¿ya viste cómo quedó lo de la celda, lo de la fórmula? Sí, lo puedo ver, pero la verdad es que casi mis ojos apenas pueden con la pantalla. Ok, de todos modos estoy grabando esto para que ahorita te lo subo y ya lo vuelvas a recapitular. Pero me interesa que lo veas, porque esta es la actividad 9. Al final del día, esta es la actividad 9. Entonces, lo único que nos falta es, pues, agregar un comentario. Para agregar un comentario, me voy a ir, por ejemplo, a una celda donde no esté, o puedes ponerla donde haya texto o donde no haya texto. ¿Por qué? Porque el comentario va en base al texto, realmente. O sea, es decir, voy a seleccionar aquí y voy a dar un comentario de por qué se utilizaron estos criterios. Entonces, para eso me voy a ir a la barra de inicio, arriba, donde dice revisar, y justamente aquí aparece la opción nuevo comentario. Y me va a aparecer el remitente, que en este caso soy yo, porque automáticamente Excel le pone el nombre de la persona que es dueña de la computadora. Entonces aquí, por ejemplo, el comentario que yo haga va a llevar mi nombre, ¿no? Entonces voy a poner, se utilizaron los criterios de sí y no a falta de datos numéricos. Y ya, como que una pequeña aclaración. Una vez que lo hayas escrito, le das en la flechita verde y se queda ahí estampado tu comentario. O sea, realmente no se ve, pero cuando alguien se acerque a este botoncito morado, porque se queda como que una pestañita morada aquí, entonces aparece el comentario, ¿sí? Y eso sería todo lo de la actividad 9. Ok, entonces ahorita, José Manuel, lo que te quiero explicar es la actividad 10, que es más complicada. Ya es un poquito noche, pero espero que te aboques a trabajar eso mañana temprano, porque sí necesitamos que te disciplines. Esto de trabajar tan noche no es saludable, José Manuel. Ujú. Sí, eso me había quedado claro. Ok, entonces voy a